Muy bien, vamos a checar cómo calcular derivadas de funciones trigonométricas. En este caso tenemos acá nuestras 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y de sus respectivas funciones trigonométricas tenemos las respectivas derivadas. Para no estar repitiendo tanto el ángulo U, vamos a aprendernos que, por ejemplo, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante cuadrada, la derivada de cotangente es cosecante cuadrada, la derivada de secante es secante por tangente, y así nada más omitimos el ángulo para trabajar un poquito más rápido, pero siempre hay que entender pues que siempre tenemos que estar hablando de un ángulo. En este caso del formulario de derivadas se le puede llamar U, se le puede llamar V o se le puede llamar de otra forma, y ver que en el formulario siempre aparece la función trigonométrica, el mismo ángulo y la derivada del ángulo, que este du sobre dx es la derivada del ángulo, ¿correcto? Entonces eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es que las 6 son funciones trigonométricas, pero las primeras 3 son recíprocas de las segundas 3 o viceversa. Se dice que son recíprocas cuando se escriben de la siguiente manera: seno y cosecante son recíprocas, es decir, seno de A es igual a 1 sobre cosecante de A. Coseno y secante son recíprocas, coseno de A es lo mismo que 1 entre secante de A, y funciona lo mismo al revés: secante de A es igual a 1 entre coseno. Y finalmente tangente y cotangente son recíprocas, tangente de A es 1 sobre cotangente, o cotangente es lo mismo que 1 entre tangente. Entonces hay que tener esas fórmulas, esas relaciones son las que vamos a estar usando para poder encontrar nuestras derivadas. Muy bien, entonces vamos a derivar la primera, que es coseno del ángulo. La derivada de coseno del ángulo, aquí habría que identificar quién es el ángulo. En este caso es 5x cuadrada. Al ángulo vamos a llamarle u, sería 5x cuadrada. Y la derivada del ángulo es dx, du sobre dx, y sería 5 por 2, 10. X, y le restamos 1 al exponente, este es 2, se convierte en exponente 1 y el exponente 1 no se escribe. Bueno, en esta parte tomamos el ángulo, lo derivamos, y eso nos va a servir para encontrar la derivada de coseno. Observamos acá el formulario y nos dice la derivada de coseno es menos seno de u del mismo ángulo, entonces sería menos seno del mismo ángulo, que es 5x cuadrada, y al final nos dice que se multiplica por la derivada de u, que es la derivada del ángulo. Aquí ya la tenemos calculada, que es 10x, nada más hay que ponerlo entre paréntesis así, 10x, y ya está calculada nuestra derivada, menos seno del ángulo por la derivada del ángulo, que es 10x. Y antes de terminar vamos a simplificar esto, vamos a arreglarlo, y lo único que se hace es que este término que sale aquí se multiplica y se pasa aquí al inicio, y va a quedar de la siguiente forma: menos 10x seno de 5x cuadrada, y así quedaría la respuesta. Nada más esta derivada que teníamos aquí la metimos entre el exponente, perdón, entre el signo y la función trigonométrica, se pasa aquí y ya se pueden eliminar los corchetes o los paréntesis. Muy bien, vamos con el segundo. De la misma manera, ahora identifico que tengo la función cosecante, CSC se abrevia, y observo aquí que la formulita de cosecante está acá abajo. Entonces necesito otra vez identificar el ángulo U. En este caso es todo esto que está aquí, 4 menos 2x, y eso que está ahí lo vamos a derivar. Derivada del ángulo sería derivada de 4, 0, derivada de menos 2x es menos 2. Ya teniendo el ángulo y su derivada, procedo a escribir como me dice la formulita: menos cosecante de u, vamos a poner
menos cosecante de u, el ángulo u es 4 menos 2x, por cotangente de u, que es 4 menos 2x, por la derivada del ángulo, que es menos 2, se pone hasta acá menos 2 hasta el final, y pues todo esto está multiplicándose por menos 2, igual que en el ejemplo de arriba. Este menos 2 pasa a multiplicar hasta acá enfrente, y sería menos por menos me va a dar más, el 2 se pasa hasta enfrente y nos queda cosecante de 4 menos 2x por cotangente de 4 menos 2x, y ahí se termina esa derivada. Muy bien, pasamos a la siguiente. Nuevamente empezamos igual, tomamos o buscamos el ángulo u, que en este caso es 2 entre x, ¿correcto? 2 entre x, pero aquí vamos a hacerle un arreglo. Esta x que está dividiendo la vamos a subir multiplicando con el 2, pero su exponente va a pasar a ser negativo. Muy bien, entonces 2 sobre x es lo mismo que 2 por x a la menos 1, y esto de aquí es lo que vamos a derivar. Derivada de u sobre dx. Derivamos 2 por menos 1 menos 2, ponemos la x y le restamos 1 al exponente. Mi exponente es menos 1, y al restarle 1 sería menos 1 menos 1 me va a dar menos 2, y entonces la derivada es menos 2x a la menos 2, y esto se arregla otra vez si se deja de la forma de arriba. Menos 2x a la menos 2 se escribe como menos 2x cuadrada, menos 2 sobre x cuadrada. Por lo mismo que hicimos hace rato, la x la subimos con exponente negativo, ahora está la x con exponente negativo, la bajamos al denominador para que se quede con exponente positivo, y ahí tenemos u y su derivada. Entonces identificamos acá la fórmula que estoy usando, que es la derivada de tangente, me convierte esto en secante cuadrada, entonces aquí le voy a poner secante cuadrada de u, que u es 2 sobre x, por la derivada de u que acabamos de calcular, que es menos 2 sobre x cuadrado. De la misma forma que hace rato, esta expresión que quedó de este lado se multiplica, y al multiplicarse pues nada más la vamos a escribir enfrente. Sería 2 sobre x por secante cuadrada de 2 sobre x, perdón, este es x cuadrada, y entonces este aquí es x cuadrada, 2 sobre x cuadrada negativo por secante cuadrada de 2 sobre x, eso sería la derivada. Vamos con este de acá, lo mismo, dejé los mismos ángulos iguales acá en esta parte, pero pues el ejemplo se entiende, ¿no? Ahora tenemos un caso de una función trigonométrica y afuera de este hay un número que multiplica. Continuamos identificando el ángulo, en este caso otra vez es 5x cuadrada. Su derivada de ese ángulo, ya habíamos dicho, es 5 por 2, 10, 10x. Y entonces aquí vamos a derivar con la derivada 14, que es la de seno de u. La derivada de seno me la convierte en coseno, aquí lo vamos a poner, coseno de u. El ángulo 1 cambia, si es coseno del 5x cuadrada, el cos se cambia a coseno y el ángulo se conserva en 5x cuadrada. Luego se multiplica por la derivada del ángulo, que en este caso dijimos que era 10x. Pero además al inicio tenía un 3 multiplicando, ese 3 multiplicando también se pasa al resultado. Ahí está. Y lo vamos a poner aquí entre corchetes porque es todo esto por este 10x. Luego, igual que los anteriores, este de acá pasa a multiplicar acá enfrente. En este caso sí hay un número. En el caso donde no había nada, pues nomás lo pasamos enfrente. Pero en este caso sí hay un número, es el 3. Sería 3 por 10, 30x coseno de 5x cuadrada. Y ahí terminaría.
El que sigue pues es otra vez el ángulo U, 4 menos 2x. Calculamos la derivada de ese ángulo, que sería menos 2. Y procedemos a derivar de la siguiente manera. Derivada de secante, acá la tenemos, es secante por tangente. Entonces sería secante de 4 menos 2x por tangente de 4 menos 2x por la derivada del ángulo, que en este caso es menos 2. Y vamos a poner menos 2, no se alcanza a ver bien el signo. Y de la misma manera este menos 2 lo vamos a pasar acá al principio multiplicando y nos va a quedar así, menos 2 secante de 4 menos 2x por tangente de 4 menos 2x también. Y ahí acaba esa también. Muy bien.